Evangelio del día y reflexión a cargo del Padre Germán Saxonov. Evangelio de hoy y la Divina Misericordia, 25 de mayo del 2025. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: El que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes. Pero el Paráclito, el Espíritu Santo que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Les dejo la paz, les doy mi paz, pero no como la da el mundo. No se inquieten ni teman. Me han oído decir: me voy y volveré a ustedes. Si me amaran, se alegrarían de que vuelva junto al Padre, porque el Padre es más grande que yo. Les he dicho esto antes que suceda, para que cuando se cumpla, ustedes crean. Evangelio según San Juan capítulo 14, versículos 23 al 29. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En este domingo 25 de mayo contemplamos a nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de San Juan 14, 23 al 29. El Señor ya nos va hablando del Espíritu Santo, ya que el próximo domingo será la Ascensión y luego Pentecostés. Se cumplirán los 40 días, aunque serían jueves, y 10 días más al siguiente domingo, Pentecostés. El Señor nos habla de esta obra divina. En primer lugar, la perfecta consonancia del Espíritu Santo que el Padre enviará en nombre de Cristo, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. O sea, la Iglesia vive del Espíritu Santo, o sea que la santifica, la ilumina, vive de la Eucaristía en cuanto que se alimenta de su propio Señor. Mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. Pero todo eso, y accede a la fe eucarística por la acción del Espíritu Santo que nos hace clamar Abba Padre. O sea, Él es el que nos hace rezar y reconocer la paternidad de Dios como la presencia de Cristo en la Eucaristía. Por tanto, aquellos que niegan, sea la paternidad de Dios como los que niegan la Eucaristía, no son movidos por el Espíritu Santo, sino por la carne o por el demonio. O sea, y así el que niega también, por ejemplo, a la Santísima Virgen María, porque es el Espíritu Santo el que, por ejemplo, a Santa Isabel le hace reconocer la maternidad divina, su felicidad, su ser llena de gracia, su haber sido fiel a la gracia del Espíritu Santo y bienaventurado por haber creído, etcétera, ¿no? O sea, es siempre el Espíritu Santo el que nos mueve a la santidad de la fe. Y nos dice, nos enseñará todo lo que dice el Señor, que había muchas cosas que tenía para comunicarnos, pero que aún no estaban capacitados para entender y escuchar. Debía venir el Espíritu Santo en Pentecostés. Y además les recordará lo que les he dicho. Tenemos que comprender esta realidad. El recordar lo que les he dicho no es un ejercicio de la memoria. Si bien el Señor perfecciona la memoria, la inteligencia, la voluntad como potencias del alma, sobre todo las luces divinas adhieren directamente en el alma. No tienen el juego neuronal, digamos así, no envejecen, no se olvidan, no se diluyen con el paso del tiempo. Puede haber datos de nombres, personas, pero las verdades divinas son infundidas directamente al alma. Los santos que tuvieron experiencias místicas, esas experiencias que no son vistas con ojos, percibidas con olfato o con el cerebro, digamos en general, el sentido común, adhieren al alma. Son luces en el alma y no se borran del alma. Es posible que Dios retire esa luz, por ejemplo, en el don de conocer las almas, de conocer los pecados, del sea el Padre Pío, Cura de Ars, San Felipe Neri, porque no es una información útil para la caridad ni para otro momento, sino cuando el alma se confiesa o tiene que estimularla a la confesión. Pero esas luces, recordemos, adhieren en el alma, no en el cerebro, aunque alguna pase al cerebro, y por eso es indeleble, imborrable. Ahora el Espíritu Santo les recordará todo porque revivirá todo.
y será de manera sobrenatural, no a nivel de la memoria. Entonces es una verdad y una luz divina, mucho más todavía intocable, porque si fuese la memoria tendríamos que decir, no, podría saltar uno, gracias a Dios no lo he escuchado nunca, si no, los apóstoles se confundieron y recuerdan mal, yo los voy a corregir a los apóstoles, diciendo, por ejemplo, que el adulterio está bien mientras haya amor, y ese tipo de cosas que lamentablemente escuchamos, pisoteando a los apóstoles, a Cristo, al Espíritu Santo, siendo más misericordiosos que Dios, etcétera, en realidad fundando otra religión. Ahora, es fundamental para la vida del cristiano no solo una profunda relación con el Espíritu Santo, porque es el que obra en nosotros, sino este reconocimiento de la acción sobrenatural divina, porque también ahí podemos caer en una superficialidad. Si creemos que nosotros somos el principio de la gracia, de la santidad, de las buenas obras, de nuestros buenos deseos y sentimientos, entonces el pecado es simplemente un tropezón y yo naturalmente volveré a retomar mis deseos, mis inspiraciones, mis buenos propósitos, porque yo soy la fuente de mi santificación. No, es un don del amor de Dios, es sobrenatural y el pecado que ataca esto y destruye es gravísimo. Otra cosa es que yo tenga sentimientos religiosos como un ateo, como un judío, un musulmán de cualquier otra religión, y son solo naturales, religiosos pero naturales. Aquí estamos hablando de la verdadera y divina acción sobrenatural que no tiene ninguna otra religión, ni siquiera las que se dicen cristianas, por más que lo mencionen y hagan descargas psicológicas que se lloran todo y parece que el Espíritu ha descendido sanando y purificando. Bueno, no, el Espíritu Santo obra de otra manera. Entonces, ¿qué dice el Señor? Traerá una paz, pero no como la da el mundo, no la de llorarse todo, no de la descarga del estrés, de psíquica o psicológica, no tiene nada que ver con el Reiki, ni con el yoga, ni con ningún tipo de medicina que tranquilice la psiquis. Es totalmente divina, es una paz tan profunda que no la quiebran las pruebas, las persecuciones, y además se puede dar gozosamente dar la vida, como enfrentar el martirio en el caso de los apóstoles. Este mismo Espíritu con sus 7 dones es el que viene a realizar esa obra en continuación con Cristo. Tiene que retirarse el Señor para mostrarnos que lo envía y que es una persona distinta y que no es una simple arenga de Cristo resucitado o una simple motivación o gran predicación, sino que la que Él continúa en la iglesia, sino que es obra de la tercera persona de la Trinidad. Por lo mismo, los que atacan a la iglesia, los que se separan de la iglesia, atacan al Espíritu Santo, se separan del Espíritu Santo, más allá de, por supuesto, separarse de Cristo Eucaristía, de María Santísima y de todas las otras verdades de fe. Ahora, decíamos que vivimos sumergidos y en Él, y es el autor de nuestra santidad y de todos los buenos propósitos. Por eso debemos ser muy vigilantes para no despreciar al Espíritu Santo que, como la caridad dice San Pablo, nos urge, nos mueve a la santidad. No tenemos que inventar nada, sino simplemente escuchar la inspiración del Espíritu Santo y dejarnos guiar por Él y que Él sea quien nos santifique. No que nos endurezcamos en propósitos porque los creemos buenos y nos irritamos y nos desanimamos en la vida espiritual porque no está funcionando como nosotros pensamos. De dejarse llevar por el Espíritu Divino que es todo amor. En el numeral 291, tras haberse ofrecido para salvar un alma que no cayese en pecado mortal y haber recibido el dolor de la corona de espinas, Santa Faustina dice así: oh Jesús, qué fácil es santificarse, es necesario solamente un poco de buena voluntad, por supuesto estando en gracia, ¿no? Si Jesús descubre en el alma ese poquito de buena voluntad, entonces se apresura a entregarse al alma y nada puede detenerlo, ni los errores ni las caídas, nada en lo absoluto. Interrumpo el texto, la lectura, agrego que el Espíritu Santo en el alma en pecado mortal actúa, atrayéndola,
con el remordimiento, el dolor de los pecados, invitándola a la confesión, a la conversión, pero al no ser la gracia santificante, no habita en ella permanentemente y no santifica todas sus obras. Solamente son gracias actuales que Dios le envía, no está en ella, por el pecado mortal si lo ha expulsado a Dios del alma, pero sí le envía gracias, sea por la pasión de Cristo, la intercesión de la Virgen o de toda la Iglesia que reza por el pecador para que se convierta. Continuamos la lectura. Jesús tiene prisa por ayudar a esa alma, y si el alma es fiel a esta gracia de Dios, entonces en muy poco tiempo puede llegar a la máxima santidad a la que una criatura puede llegar aquí en la tierra. Dios es muy generoso y no rehúsa a nadie su gracia, da más de lo que nosotros le pedimos. La fidelidad en el cumplimiento de las inspiraciones del Espíritu Santo es el camino más corto. Y continúa, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, dice San Pablo. Continúa Santa Faustina, numeral 292, cuando un alma ama sinceramente a Dios, no debe temer nada en su vida espiritual, que se someta a la influencia de la gracia y que no ponga límites a la unión con el Señor. Y después de una gran cambio, conversión y de haber expulsado las cosas que a Dios le desagradaban de su vida, dice que fue premiada con mayor generosidad. Y termina diciendo, en numeral 293, no hago ningún razonamiento en la vida interior, no analizo por cuáles caminos me lleva el Espíritu Divino. Acá fallan muchas almas. Quieren decirle al amor infinito cuál es el mejor camino para santificarnos a nosotros. Darles indicaciones a Dios, que significa apegarnos a ciertos métodos de vida espiritual y enfurecernos, o decía, bueno, no tanto como llegar a la furia, pero molestarnos, enojarnos, que lleva a veces a insultarnos, como también desanimarnos y ya no rezar mejor, no poner más empeño por el desánimo, etcétera, como si tuviésemos que decirle, porque Él no nos ama o no sabe por dónde tenía que santificarnos, y que yo ya debería ser así, y que ya debería de vivir de esta manera, y yo tendría que tener este nivel de fidelidad, etcétera, etcétera. O sea, no hago ningún razonamiento, no analizo por cuáles caminos me lleva el Espíritu Divino. El amor dice, me basta saber que soy amada y que yo amo. El alma que está preocupada de amarlo a Dios, solo se preocupa de amarlo a Dios. No analiza su vida espiritual, no se mira a sí mismo, no se mira si está cansada, alegre, contenta, lo que sea. Está preocupada en solo amarlo, consolarlo, obedecerlo, y si no ha sido perfecta, en repararlo, en mirarlo y decirle que no esté triste por sus miserias, etcétera. Supliquemos y reflexionemos si realmente nos preocupa el primer mandamiento, amarlo a Cristo, consolarlo, obedecerle, etc. A todos vosotros os bendiga Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Jesús, en vos confío. María, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros.